Bueno, nosotros el domingo pasado iniciamos una serie que titulamos con el nombre, ¿qué nombre, por favor? El día en que Dios volvió a ser primero. Es, bueno, una palabra que se constituye en todo un reto para nuestra vida. Si usted me pregunta, cómo surgió esta palabra, yo le digo que no sé cómo, pero Dios fue colocando esto en mi mente y corazón. Créame que siempre mi interés será hablar lo que Dios quiera que yo hable. Realmente siempre es mi mayor preocupación, porque bueno, yo le digo a Dios, ¿qué voy a hablar yo ahí? Que yo no tengo nada que decir. Hermano, ustedes me están escuchando hablar porque es predicar, o sea, porque tengo aquí un mensaje de parte de Dios. Si no, créanme que no estuviese diciendo nada, o sea, estaría ya sentado con ustedes. Es importante, hermano, siempre recordar que somos instrumentos de Dios. El domingo pasado, creo que Dios habló a nuestras vidas, a mi vida primeramente, y nos hablaba de cómo hay una necesidad profunda siempre en nosotros, y es que Dios vuelva a ser primero. Dios no se va a contentar con otro lugar, no se va a sentir satisfecho si en nuestra vida Dios no tiene ese primer lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, solo el primer lugar. Dios no va a decir, qué bueno hijo, que soy el segundo. No. O qué bueno hijo, porque me tienes en cuenta, soy el último, pero qué chévere, porque los últimos serán primero. No, Dios siempre pedirá el primer lugar. Y si en nuestra vida las cosas no están así, sencillamente, hermanos, Dios no va a estar satisfecho. Entonces, hablamos el domingo pasado de cómo el rey Josías es un hombre que se encuentra con su destino profético, con lo que Dios determinó para él desde hacía ¿cuántos años? ¿Cuánto? No, pero ¿cuánto tiempo había sido dada la profecía sobre Josías? 300 años aproximadamente. Lo que fue dicho para él, lo que Dios determinó para él, a eso me refiero cuando hablo de ese destino profético, lo que Dios determinó. 300 años y se cumplió. Y debemos reconocer que hay algo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Algo más allá de lo que hacemos. Porque realmente a veces creemos que Dios nos llamó a lo que hacemos. No, hay algo que es mucho más profundo. Y es que a través de lo que hacemos Dios pueda ser el primero en nuestra vida. Y que donde quiera que estemos podamos llevar a que Dios sea primero. Hoy quiero continuar con esta serie. Y algunos dirán, no, pero es que el pastor preparó todo eso. Bueno, allá usted. Yo lo que siento es que Dios está hablando de una manera profunda a la iglesia. Aquí tienen que levantarse ministerios. Tienen que levantarse hombres y mujeres para vivir su destino profético, lo que Dios ha determinado. Hay mucha gente perdida en eso. Hay mucha gente perdida hasta en sus propios talentos. Hay mucha gente perdida hasta en sus propios ministerios. Porque creen que su ministerio es eso y es todo. Pero realmente hay algo mayor, hay algo grande. Algo que Dios estipuló para ti, hombre, mujer, desde antes que nacieras. Desde mucho antes que naciera, y que con eso que Él estipuló para ti, Dios tiene que ser primero. Amén. Quiero que por favor me acompañe a leer en el segundo libro de los Reyes,
o la segunda parte del libro de los Reyes, como usted quiera, capítulo 22, verso 3. Y recuerde que nuestro personaje es Josías. Josías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, verso 3. Leemos la palabra en esta mañana. Y dice que a los 18 años del rey Josías, a los 18 años del rey Josías, envió el rey ¿a quién? ¿Que era hijo de quién? De Azalía. ¿Hijo de quién? De Mesulán. ¿Y era qué? Era escriba. ¿Y a dónde lo envió? A la casa de Jehová, diciéndole ¿qué? Ajá, ¿y qué más? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué? Que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardas o los guardianes de la puerta. ¿Y qué van a hacer con ellos? Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para que reparar las grietas de la casa. Verso 6. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantera o de cantería para reparar la casa. Verso 7. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare. ¿Por qué? Porque ellos proceden con honradez. Dios está llamando a la iglesia a un proceso, a cada uno de nosotros, a un proceso donde Dios debe ser primero. Le decía el domingo pasado de que es muy difícil convencer a un cristiano evangélico, a un cristiano cualquiera que sea, o a cualquier persona, de que Dios en su vida no es primero. Amén. A toda persona que tú le preguntes qué lugar ocupa Dios en su vida, te va a decir que es primero. Pero los más difíciles de convencer somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Porque siempre decimos y creemos firmemente que Dios es primero. Pero hermanos, el tema de hoy es que cuando Dios volvió a ser primero en el tiempo de Josías, hubo algo que ocurrió. El día en que Dios volvió a ser primero, su casa volvió a ser primero. Amén. Y por eso usted dirá, el pastor preparó todo eso, porque el hermano Alexis hizo la presentación, nos mostró la casa, nos mostró el templo, y ahora el pastor va con todo a hablar de la casa. Bueno, si usted lo quiere pensar así, asunto suyo. Yo le decía el domingo pasado que yo quería terminar este sermón en una sola presentación. Pero realmente le digo, Dios no me dejaba. No me dejaba. Y esto que vamos a hablar hoy es importante. Para que Dios sea primero en nuestra vida, su casa tiene que ocupar el lugar de preeminencia en nuestra vida también. ¿Qué decía David acerca de la casa de Dios? Que era mejor que un día, que cuantos fuera de él. Algo que ha ocurrido últimamente, y es que muchas personas han menospreciado lo que es la casa de Dios. Y simplemente decimos, bueno, yo soy el templo de Dios, yo soy iglesia. Y por lo tanto el templo y la casa de Dios, el lugar de reunión, es menospreciado. Y olvidan que el Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estoy yo en medio de ellos. Que en el mismo Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Porque ya este asunto de dejar de congregarse era un problema en la iglesia primitiva, en la iglesia primera. Olvidan, amados hermanos, que en el libro de los Hechos Dios
hace su obra y se manifiesta a través de una iglesia que estaba en comunión. Olvidan que había una iglesia madre en Antioquía y que habían otras iglesias que se reunían en determinados lugares hacia donde van enviadas las cartas. Muchas veces, hermanos, es doloroso, porque lo que miramos aquí es que Josías entendió que para que Dios fuese primero en su territorio, hermanos, la casa de Dios tenía que volver a ocupar el lugar que Dios había determinado. Amén. Así que en esta mañana lo que tenemos que evaluar es qué lugar está ocupando la casa de Dios en mi vida. Usted dirá, yo vengo todos los domingos, yo vengo todos los miércoles. No se trata solamente de eso. Miremos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Porque si queremos que Dios sea primero en nuestra vida, la casa de Dios tiene que ocupar el lugar que Dios ha determinado. Mire, es tremendo, pero mucha gente ha echado a perder sus ministerios por menospreciar la casa donde Dios los colocó. Porque dicen, ese lugar tan humilde, yo no puedo estar ahí, yo voy para la iglesia tal, que allá sí va gente, que allá sí se ven milagros, que allá sí se ve cantidades de cosas, yo voy para allá está mi ministerio, allá sí está la gloria. Y se van para allá, hermano, y lo triste es que no terminan ni allá, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque menospreciaron el lugar, la casa donde Dios los colocó. Amén. Eso no ha pasado con gente de aquí, ¿no? Eso pasa en otras partes. Hermanos, una de las primeras cosas que Josías hace es que él permite que la gente pueda volver a la casa de Dios. Permite que la gente pueda volver a la casa de Dios. El templo llevaba aproximadamente 57 años de abandono. Y eso lo puede usted determinar al mirar los reyes que fueron antes de Josías. Uno de esos reyes fue Amón, que fue su papá. Reinó 2 años. Pero su abuelo, que fue Manasés, que era malo, un malo que usted le puede colocar 3M adelante y se queda corto. Malo, 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 muy, muy malo. Pero fueron tiempos donde realmente la casa de Dios quedó abandonada. Estamos hablando de una casa que, como leímos, estaba agrietada. Una casa que estaba abandonada. Hermanos, y cuando la casa de Dios no está en las condiciones que debe estar, no podemos pensar de que Dios se complace. Amén. Es una realidad. Hay algo tremendo que meditaba cuando estudiaba esto, y es lo maravilloso de poder volver a la casa. Hay cristianos, hermanos, que a mí me impacta, porque a veces hablo con ellos y me dicen, pastor, me duele no estar en la iglesia. Me duele, estoy enfermo, estoy enferma, estoy pasando por esta dificultad, estoy pasando por este tratamiento, pero yo aquí en mi casa estoy pendiente a las cosas de la iglesia, estoy orando, estoy velando por la iglesia. Hermanos que usted no sabe ni cómo llegan aquí a veces. Hermanos que llegan aquí adoloridos. Y le digo una cosa, llegan aquí adoloridos y se van adoloridos. Porque ni siquiera para decir, estuve en la casa y Dios me sanó, oye, qué buen intercambio. No, llegan adoloridos, se van adoloridos, pero con el gozo de haber estado en la casa de Dios. Amén. Hermanos que usted no sabe por qué clase de tratamiento están pasando en su salud, pero que están aquí en la casa. Pero usted también encuentra hermanos que ya no saben qué excusa levantar, que ya se les acabaron, que inventan una, se les agota esa y sacan otra, y ahora están pensando para cuando se les agote esa, ¿qué otra van a inventar? ¿Sabe por qué? Porque no están conscientes de la importancia de la casa de Dios y de qué papel ha determinado Dios para sus vidas a través de la casa del Señor. Amén. Me impactaba una hermana que venía aquí. Bueno, ese caso aquí se ve bastante. Pero una hermana que venía de muy lejos, que venía con sus nietos. Y cuando ella llegaba aquí tenía que sentarse. Tenía que sentarse, hacer una pausa. Y, hermanos, uno creía que le iba a dar algo. Pero después de sentarse y hacer esa pausa,
ella se levantaba a servir, a seguir sirviendo. Mientras que hay hermanos que, como le digo, ya no encuentran qué excusa sacar para estar lejos de la casa. Una de las primeras cosas que determina que nos estamos alejando de Dios es nuestra actitud hacia la casa. Muchos dirán, no, pero pastor, yo aquí estoy bien y aquí Dios me toca. Pastor, vea, si usted supiera todo lo que Dios hace aquí. Es más, yo aquí en la casa escucho hasta mejores predicadores de los que están allá en la iglesia. Porque allá siempre es el Jessy, el Rafa, la hermana Esther. Y usted, pastor, que siempre predica lo mismo. Su iglesia se ha convertido, el internet se ha convertido en su iglesia. Y su pastor es el que les dice lo que ellos quieren escuchar. Maravilloso. Miren, hay algo que Dios ha determinado. No hay propósito sin la casa de Dios. Amén. Dios puede obrar en nuestras vidas de múltiples maneras. Pero cuando Dios habla de su casa hay un propósito. Recuerde que Pablo y Bernabé son llamados por Dios cuando ellos estaban sirviendo en la casa de Dios. Ahí dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual los he escogido. Mucha gente está menospreciando la casa de Dios. Amén. De estas cosas que leímos aquí, es impresionante, pero yo quiero recalcarlo una vez. Dios en esta mañana quiere hablar proféticamente a la iglesia una vez más. Quiere hablar acerca de lo que Él ha determinado para esta casa. Pero también quiere hablar acerca de lo que Él ha determinado para tu vida, para tu ministerio a través de esta casa. Muchas personas aquí han sido prosperadas y bendecidas por la fidelidad que han tenido a esta casa. Amén. Porque mientras muchos se fueron hablando quién sabe cuántas cosas o menospreciando este lugar, ellos permanecieron aquí, en la casa de Dios. Mira, hay un plan y hay un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese propósito tiene que ver con esta casa. Amén. El día en que Dios fue primero en Jerusalén, su casa volvió a ser primero. Hermano, la casa de Dios estaba abandonada, agrietada. ¿A qué templo nos estamos refiriendo? ¿Era el templo de quién? ¿Que había construido quién? El templo que había construido Salomón. Imagínense esa obra imponente, pero estaba abandonada, agrietada. Tal vez como se encuentra nuestro templo en este momento. Pero cuando Dios nos desafía a colocarlo a Él primero, no solamente nos está hablando de nuestro destino profético, sino que también nos está hablando de su casa, a través de la cual Él se proyecta al mundo y a las naciones. Amén. Algo muy importante acerca de este tema y es que Dios, a través de Josías, desafía al pueblo a volver a atender las necesidades de la casa. Y es aquí donde esto se va poniendo como que bastante candente. Y si Dios habla a tu vida hoy, no te ofendas. Más bien cree que Dios nos está hablando para bendición en gran manera. Amén. 57 años de abandono, una casa agrietada. Nunca Dios estará satisfecho cuando su casa no se encuentra en las condiciones que debe estar. Y algo que hizo Josías fue que desafió al pueblo para dar para la casa. ¿Amén o no amén? ¿Me lo estoy inventando yo o no? No, lo hemos leído. Y de cómo el pueblo comenzó a traer dinero para la casa de Dios. Y Josías le dice a sus funcionarios que entreguen el dinero que la iglesia, que el pueblo ha comenzado a traer para la casa de Dios. Hermanos, qué privilegio cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar para la casa de Dios. La casa estaba agrietada, pero el deseo de Dios no era que quedara así agrietada.
era que su casa volviese a recuperar el esplendor que antes tenía. Amén. Ese era el plan de Dios. Recuerde algo. ¿Y por qué el desafío de Dios? Recuerde que cuando en los tiempos del profeta Ageo, Dios habló duramente a su pueblo y les dijo: sí, es tiempo para que mi casa esté desierta y ustedes, cada uno de ustedes, corra hacia su casa. ¿Y qué hizo Dios en ese tiempo? Hermanos, le cerró el cielo, le cerró los grifos de la bendición. Y les dijo: por eso es que ustedes comen y no se sacian. Por eso es que hacen tantas cosas pero no la aprovechan. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a la suya. En el tiempo del profeta Malaquías, que es ese texto que tanto utilizamos para que la gente dé el diezmo, ¿cierto? Malaquías 3:10, ¿qué dice? Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Dónde? En mi casa. ¿Y qué más dice? Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, ¿qué? ¿Qué haré? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Mire, el problema ahí es que en la casa de Dios no había nada. La gente, perdóname la expresión porque es lo que dice Malaquías, se estaba robando los diezmos, estaba dando lo incompleto, estaba dando lo que no servía y muchos no estaban dando. Y entonces es cuando Dios dice, se enoja y dice: ¿por qué mi casa está así? Pruébenme y verán cómo se abren las ventanas de los cielos. Nosotros aquí en Reconciliación realmente no creemos que nosotros tengamos que estar forzando a la gente con un versículo y de pronto hasta torciéndolo muchas veces para que la gente le dé a Dios lo que le deba dar. Pero sí le digo en esta mañana que Dios, a cada una de las personas que están aquí, los que están en las redes sociales también, nos está lanzando un reto para que nuestras finanzas puedan comenzar a servir nuevamente como debe ser en la casa de Dios. Amén. No es un secreto, y bueno, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de dinero, pero aquí me toca. Pero hay hermanos en la congregación que nunca han tenido un compromiso real con el diezmo y con la ofrenda. Y ellos lo saben. Y muchos de ellos no saben que yo lo sé. Pero el problema no es que yo lo sepa. El problema es el reto que Dios nos está colocando en esta mañana. Amén. Hay algunos hermanos para quienes dar el diezmo es un dolor. Y añadirle a eso una ofrenda es mucho más dolor. Que sienten que es como una puñalada a su vida. Entiéndame algo, Dios no está satisfecho cuando eso ocurre. Realmente poner a Dios primero no quiere decir simplemente que tú comprendas tu destino profético o que inclusive sirvas aquí, cuando realmente tu bolsillo y aún lo que Dios te ha dado y la prosperidad que Dios te ha dado ha sido cerrada para que su casa sea lo que debe ser. Amén. Nuevamente le digo, usted dirá: el pastor preparó todo, eso fue un complot con el hermano Alessi. Hermano, yo me salgo de eso. Yo me salgo de ese asunto. Una vez más le recuerdo, no me gusta hablar de dinero. En los lugares donde he estado y donde he ministrado, he comprendido que Dios me ha sostenido. En todo lugar. He mirado que Dios provee, porque cuando Dios te llama, Dios te sostiene. Y Dios provee y suple todo lo necesario. Y si no lo hace, porque definitivamente ya tú no tienes por qué estar allí. Amén. Es porque ya tú no tienes por qué estar allí.
Y quiero que sepa algo, yo no le estoy pidiendo nada para mí. Le estoy hablando de la casa. Le estoy hablando de la casa de Jehová. Amén. Dios en esta mañana está lanzando un reto a cada uno de nosotros a que lo coloquemos primero en nuestras finanzas. Porque si no es así, Dios no va a estar agradado. Dios hoy nos está lanzando un reto a poder salir de los esquemas del porcentaje. Hermano, hay una discusión entre cristianos y no cristianos. Se ha levantado y unos cretinos también que hay por allí. Porque se han levantado personas a hablar en contra del diezmo, pero con el propósito de no dar ellos y que la gente no dé. Pero Dios quiere que nosotros salgamos de esos esquemas del porcentaje. Si usted me pregunta a mí si el diezmo es del Nuevo o del Antiguo Testamento, yo le digo, déjelo en el Antiguo Testamento. Sí. Y voy a aclarar las dudas quizás de muchos y acerca de mi posición pastoral. El diezmo es del Antiguo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento, en mi estudio, yo no veo mencionar el diezmo. Amén. Porque el diezmo, recuerde, es algo que se manejaba en el templo. Pero la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia que va más allá del diezmo. Por eso le digo, el Señor en esta mañana está llamando a un pueblo al que quiere bendecir a salir de los esquemas del porcentaje. Ese hermano que le cuesta dar el diezmo, hermano, deja ese diezmo por allá, comienza a dar mucho más que eso. Porque la iglesia del Nuevo Testamento, los hermanos daban todo. Amén. Y traían sus propiedades, lo vendido y lo colocaban a los pies de los apóstoles. Hermanos, lo daban todo. Oye, me parece increíble que yo esté hablando de esto. Sí. Y lo daban todo. Y lo colocaban allí. ¿Sabe cuáles son las medidas para dar en el Nuevo Testamento? ¿Las quieres saber? Amén. Aleluya. Las medidas para dar a la obra de Dios son, primero, generosidad, abundancia y alegría. Esas son las tres medidas, hermanos. Y cuando tú aplicas esas tres medidas, ninguna puede ser inferior al diezmo. Porque si en la ley, hermanos, que nosotros la colocamos por detrás de la gracia, era el 10%. Imagínense en la gracia, hermano. En la gracia tiene que ser el 100%. Amén. Pero nadie te está diciendo que dejes el 100%. Lo que Dios está hablando es que tenemos que abrir el corazón para su obra. Y que realmente si nosotros hablamos de que Dios es primero, su casa, nuestras finanzas, lo que damos a la casa debe ocupar el lugar que Dios ha determinado. Amén. Dios lo que está llamando a su pueblo en esta mañana es a poder dar de todo corazón con alegría. Que abandonemos los esquemas de dar lo que damos a Dios incompleto o de dar lo que nos sobra. Amén. Le hago una pregunta a usted. Del tiempo que usted lleva viniendo aquí a la iglesia, ¿cuántas veces yo le he hablado de dinero? ¿Cuántas veces? Yo creo que es la primera. Pero lo hago porque no puedo pasar por alto lo que Dios me está diciendo. Y si esto hace parte del plan de Dios, tengo que hablarlo. Amén. Igual nadie te va a forzar a dar. Pero lo que Dios está hablando en este tiempo es para bendecir. Lo que Dios nos está llamando, amados hermanos, es a que podamos recibir esas bendiciones que Dios ha determinado. Porque el Señor en el tiempo de Ageo le dice, bueno, han echado los cimientos y están los cimientos. Comiencen a hacer lo que tienen que hacer, atiendan a mi casa, y les da una promesa, pero desde este día los bendeciré. Hay hermanos, personas que lo que necesitan, hermanos, para poder progresar y salir de donde están metidos, es volver a dar a Dios, pero hacerlo con generosidad, hermano. Hacerlo con alegría. No se trata de que ahora comiences a dar
con tristeza. Porque recuerda que la casa de Dios tiene que ser sostenida por los que amamos esta casa. Amén. Los muchachos que están creciendo, estas generaciones que están creciendo, que se ven tan bonitos y que a tan temprana edad ya están trabajando. ¿Cierto? A tan temprana edad están trabajando y están obteniendo buenos ingresos. Les digo algo, ojo con el dar a Dios, porque eso no es una cuestión ocasional. O el día que me acordé, o el día que me exhortaron y de pronto me preguntaron, ¿diste algo? No, eso no es así. Eso tiene que estar, perdóneme que se lo diga así de esta manera, esto tiene que estar en su ADN. Porque de lo recibido de su mano, de eso le damos. Y yo creo que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Amén. A Él sea la gloria. Hermano, antes de ustedes hay una generación que ganaba poquito, que comenzó ganando poquito. La hermana Graciela Pareja que hablaba de su sueldo, de lo poquito que ganaba en colegitos por allí y por allá. La hermana Aida Luz, los hermanos. Bueno, el hermano Alexis, no sé, él siempre ganó bien. Sí, el hermano para pagarle al ICETES. Juan Carlos, y muchos de nosotros que muchas veces lo que echábamos en la bolsita del diezmo valía más la bolsita que lo que nosotros echábamos ahí. Pero que había algo y era la fidelidad con la casa. Amén. Alábale que Él vive. Si la casa de Dios es primero, tenemos que mirar y examinar lo que estamos dando, hermano. Es una realidad. Josías desafió al pueblo y el pueblo respondió. Amén. Entonces, abandonemos esos esquemas del porcentaje. Y bueno, yo pasé en un tiempo por eso, hace mucho rato, donde por lo menos ganabas 880,000 pesos. ¡Pum! El hermano va a dar el diezmo. ¿Cuánto es? 88,000 pesos. Ese es mi diezmo. Ah, ok. Si ganaba 880,000, el diezmo es ¿cuánto? 88. Ok. 88,000. Y 88,000 y de ahí no me paso. Mire, Dios nos está llamando a que abandonemos esos esquemas. Nos está llamando, hermanos, a que demos sin reservas. Eso sí, responsablemente. Porque no venga a decir, pastor, el Señor me habló. Si le habló el Señor, magnífico. Pero yo sentí una voz, hermano, que diera todo el sueldo este mes. Ahí está. ¡Pra! Y entonces le cortaron la luz, le cortaron el agua, no pagó el arriendo. Ajá, y entonces. Sí, es culpable el pastor. Voy a darle la plata al pastor y hasta la mujer lo echa. Sí, porque la plata se la dan es al pastor, ni siquiera es a la iglesia, es al pastor. Hermano, Dios nos está desafiando a ir cada vez más allá. Muchos de nosotros hemos visto bendiciones. Hemos visto cómo estudian nuestros hijos. Algunos de ellos sin pagar un peso. Amén. Y otros de ellos permitiendo que usted pague sin tener lo que eso vale. Amén. Porque a veces pensamos que la bendición solamente es que estudies gratis. Pero la bendición tan grande es que
Dios te permite a ti que tu hijo estudie en una universidad privada y que te dé a ti con qué pagar. Porque Dios quiso que así fuese, que a ti te tocara pagar. Para que veas cómo yo proveo. Y para que veas que yo no siempre lo hago de la misma manera. Amén. Paso de aquí, hermanos. Descanse. Dele la gloria a Dios. Hermano, descansa usted y descanso yo. Descansamos los dos. Miren, algo tremendo es que Dios, con todo esto que está hablando, nos está dirigiendo hacia lo que va a ocurrir en su casa. Hermano, yo no sé cuándo se va a dar este plan. Yo no sé. Pero lo que sí le digo es que Dios nos está llamando a poder ir más allá, porque quiere derramar bendiciones que usted ni siquiera ha imaginado. Le digo que van a comenzar a aparecer dineros con los cuales usted no contaba. Amén. Pero cuando aparezca ese dinero con el cual usted no contaba, recuerde que todo eso hace parte de un plan. Amén. Que Dios no solamente quiere bendecirte a ti, sino que va a bendecir la casa, su casa. Porque su casa ya no puede seguir agrietada, porque su casa tiene que ser levantada. Hermanos, litigios que estaban en contra tuya van a ser fallados a tu favor. Amén. No le digo que van a aparecer herencias, porque si aparecen herencias, alguien tiene que morirse. Pero bueno, van a aparecer herencias de alguien que ya se murió. Pero cuando venga ese dinero con el cual tú no contabas, amado hermano, recuerda que todo eso Dios lo está haciendo por causa de su casa. Amén. Es una realidad. Segundo aspecto, en cuanto a la casa, y es que la casa tenía que recuperar su función original. ¿Y cuál era la función de la casa? Hermanos, para que Dios vuelva a ser primero en su casa, la casa tiene que servir para lo que fue determinada. ¿Qué se hacía en la casa de Dios? ¿Cuál era la principal función de la casa de Dios? ¿Cuál? Adoración. ¿Y en qué consistía la adoración? Buena pregunta. ¿En qué consistía la adoración en la casa? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y aún Deuteronomio. ¿En qué consistía la adoración en la casa? Presentar ofrendas, alabanza. Qué románticos, hermanos. Qué bueno. Esa adoración, así es. Pero recuerde que esa adoración no era posible sin antes tratar con el problema del pecado. En la casa era ese lugar donde el adorador tenía que comprender que la única forma de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. La única manera de acercarse a Dios es que sus pecados fuesen expiados. Y la casa de Dios tiene que recuperar su función. La casa de Dios no está para entretener a la gente, hermanos. Aquí nosotros no estamos para cantar canciones bonitas y a predicar mensajes emotivos. La casa de Dios tiene que recuperar su función de recordarle a toda persona que esté aquí que sin Dios está perdido. Nosotros no estamos aquí simplemente para entretenerle cada domingo, tenerle un mensaje que le guste. La casa tiene que recuperar su función de reconciliar al hombre con Dios. Amén. Esa es la función. De recordarle al hombre que sin Dios es nada.
Que la única forma de tener paz es colocar a Dios primero. Que la verdadera adoración es la obediencia. Eso tiene que hacerse en la casa. Hermano, realmente muchas veces ya no se sabe ni para qué existe la iglesia. En muchos lugares se prepara un gran espectáculo para que la gente venga. Pero que realmente en medio de ese gran espectáculo no se confronta al ser humano con el pecado. Las personas que están aquí, hermano, los que estamos aquí, si nuestra vida no reconoce el sacrificio de Jesús como aquel que nos salva, como aquel que nos reconcilia con Dios, no estamos haciendo nada. Por ahí comenzaba la adoración en la casa. Reconciliación tiene que cumplir su labor de reconciliar al hombre con Dios. Aquí no estamos para otra cosa, hermanos. Esa es nuestra labor. Le explico nuestro logo. Aquí está. Esta es Cruz, una iglesia que reconcilia. Tal vez hemos perdido el rumbo muchas veces, pero la casa tiene que recuperar su esencia. Este es el lugar donde el hombre puede tener paz con Dios. Este es el lugar. Amigo, hermano, usted que está aquí, esta es nuestra labor. Simplemente nosotros no queremos parecerle simpático a usted. No queremos parecerle buenas personas. Nosotros estamos aquí con una razón y con una esencia. Que a través del sacrificio de Jesucristo te puedas reconciliar con Él y que puedas escapar de su ira. Amén. Pero la casa también cumplía esa función de recordarle a su pueblo que habían sido llamados para ser santos. Santos, totalmente santos. Amén. Tercer aspecto. Cuando se habló y cuando Josías comenzó a colocar la casa de Dios primero, para que su casa fuese primero, los ídolos tenían que caer. Y esto tiene mucho que ver, hermano, con lo que hay en nuestro corazón. Mire, reyes fueron tan atrevidos que en la casa de Jehová metieron ídolos, ahí en la misma casa de Dios. Y la casa tenía que ser limpiada. Para que Dios sea primero, hermanos, la casa tiene que ser limpiada. Y hablamos de nuestra casa. Los ídolos tienen que caer. Y yo quiero invitarte a leer una cita que es impresionante, de cómo la unción de Josías fue tan vehemente en cuanto a esto de los ídolos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, verso 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a ¿qué? 34:3. Ok. Muy bien, entonces usted tiene su Biblia ahí, como dijo la hermana Zulia esta mañana. Yo lo tengo acá. Ok, listo. Entonces leemos nuevamente. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a hacer ¿qué? A limpiar. Hermano Ronald, ¿cómo fue? ¿Cuál es la primera palabra que usted dijo? A limpiar a Jerusalén, a Judá y a Jerusalén, de los lugares altos, de imágenes de acera, de esculturas, de imágenes fundidas. Dice el verso 4. ¿Y qué? Ojo con esa palabra. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. ¿Qué más? E hizo pedazos también las imágenes de acera, las esculturas. ¿Y qué más? Ok, dice que despedazó también las imágenes de acera, las esculturas.
¿Y qué más? ¿En qué verso estamos que me perdí? Ok, estamos en el 4. Usted sabe la dificultad que aún tengo. Bueno, entonces lo leo para poder conectarme. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Verso 5: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió Judá y a Jerusalén. 6: lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. La acción de Josías contra los ídolos fue una acción fuerte. Despedazó, quemó, ¿qué más dice allí? Derribó, desmenuzó. Porque, hermanos, los ídolos y la verdadera adoración nunca podrán congeniar. Y el llamado de Dios es a que nosotros podamos sacar, destruir todos esos ídolos que hay en nosotros. Porque solo así su casa volverá a ser primero. Hay un ídolo y un lugar alto inmenso. Hay un ídolo que se llama el yo. Y el otro ídolo es ese lugar alto de mi ego. Hermano, esos son los mayores ídolos que impiden que Dios sea primero en su casa. Mire, aquí hay personas con las cuales Dios tiene propósitos inmensos. Pero ¿sabe qué ha pasado? Los ídolos no lo han dejado. El ídolo de su ego, de su yo. Ese ídolo del victimismo, porque siempre se están creyendo las víctimas. Hermano, eso es un ídolo que hay que derribar. Cuando ese ídolo caiga, Dios será primero y la gloria de Dios vendrá. Amén. Es una realidad. Dios sigue hablando de nuestras vidas. El día en que Dios fue primero, su casa tiene que ser primero. Tenemos que regresar a ese amor por la casa como nunca antes. Pero también Dios nos está llamando a que podamos atender nuevamente esas necesidades de la casa, pero que también los ídolos caigan para que Dios sea primero.